Irán condena ataques de Estados Unidos contra una central nuclear en construcción. Desde Rusia manifestaron su preocupación por los bombardeos de la Casa Blanca contra centros atómicos de la nación persa. Andy Burnham asumió como primer ministro de Reino Unido. El nuevo premier prometió políticas públicas para impulsar el empleo y mejorar la economía británica. Varias naciones enfrentan los embates del cambio climático. En España se reportan incendios forestales unido a la ola de calor que afecta al continente, mientras en Chile rige la emergencia en varios departamentos por intensas lluvias. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Por novena noche consecutiva prosiguieron los ataques de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. La nueva ronda de bombardeos fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos. De acuerdo con Hispan TV, se reportaron diversas explosiones en la ciudad portuaria de Konarak, en el extremo sureste del país, así como otras acciones en varias provincias. Estados Unidos lanzó en la noche del domingo una nueva ola de bombardeos nocturnos contra Irán. La andanada dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste del país, según reportaron autoridades locales. También hubo heridos en la ciudad de Urmia, en la provincia vecina. Washington aseguró que apuntó contra instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades como Bushehr, donde está la única central nuclear en funcionamiento del país, y contra la central de Darkovin, aún en construcción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron en los últimos días. En respuesta a los ataques estadounidenses, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ejecutó este lunes una operación coordinada en 3 etapas contra instalaciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Asimismo, el ente militar anunció una nueva ofensiva contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en Siria por la muerte de soldados iraníes tras un incidente en Iran Shah. En respuesta a las atrocidades del ejército estadounidense asesino de niños, los combatientes de las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, en la 11ª oleada de la Operación Nasro Victoria II, dedicada a los soldados mártires oprimidos de Banpour Iransar, realizaron un asalto sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en la región de Tanz, en Siria. Además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros de operaciones especiales, también abatieron a un gran número de miembros de las fuerzas criminales estadounidenses en represalia por la sangre de los soldados mártires caídos la noche anterior en Iransar. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica destruyó 20 refugios donde se encontraban fuerzas estadounidenses y abatió decenas de ellos en la base aérea de Al-Azraq, en Jordania. Alcanzó también con misiles balísticos grandes aeronaves de transporte C-17 y aviones de mando control P-8 del ejército estadounidense invasor en el aeropuerto de Aqaba. La embestida se extendió hasta Bahrein, impactando un centro de inteligencia basado en inteligencia artificial usado por la Quinta Flota estadounidense. En simultáneo, el ejército de Irán arremetió contra 2 bases clave en Kuwait, lanzando drones contra depósitos de municiones y radares Patriot en la base Ali al-Salem. Además, se reportan explosiones en Erbil, al norte de Irak. Las acciones responden a los recientes ataques de Washington contra infraestructura civil de Irán. Y este lunes también la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó que 2 buques que intentaban atravesar una ruta al sur del estrecho de Hormuz explotaron y resultaron incendiados.
Hace unas horas, 4 buques infractores, con el apoyo y las maniobras de los terroristas estadounidenses, intentaron perturbar la navegación y salir del estrecho de Hormuz por una ruta insegura tras apagar sus sistemas de navegación e ignorar las advertencias del puesto de control del estrecho de Hormuz de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. 2 de las embarcaciones sufrieron un incidente y quedaron detenidas en el lugar, mientras que las otras 2 desistieron de continuar su trayecto. La nota agrega que el control del estrecho de Hormuz está completamente en manos de la Armada iraní, que la única ruta de tránsito segura es la ruta previamente designada y anunciada. Reitera que, tal como se informó antes, ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizantes químicos atravesará el estrecho de Hormuz sin coordinación ni autorización. Las embarcaciones que se dejan influenciar por las declaraciones del enemigo estadounidense y entren en rutas inseguras, sin duda sufrirán incidentes, concluye el comunicado. Precisamente este lunes el presidente iraní Masoud Pezeshkian subrayó que su país está en una guerra total con Estados Unidos. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Seyed Abbas Araghchi, afirmó en una reciente entrevista que los ataques militares de represalia de su país contra bases estadounidenses en la región han transformado la estructura de seguridad regional. El canciller persa añadió que la administración Trump no tenía previsto la resistencia iraní, pues imaginó que Israel lo destruiría todo y Teherán terminaría rindiéndose. La región no podía creer que la atacaríamos sin que pudieran responder. Este fue un acontecimiento trascendental que transformó la estructura de seguridad de la región, e Irán atacó toda la región. Y el viceministro para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Garibabadi, condenó la agresión estadounidense contra las instalaciones en construcción de la central nuclear de Darhovin en la provincia de Juzestán. El diplomático calificó el ataque como una agresión peligrosa contra la infraestructura y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la creciente inestabilidad en la región. Garibabadi advirtió que Teherán adoptará las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad nacional. En este sentido, desde la Cancillería de Rusia manifestaron su profunda preocupación por la agresión de Washington y señalaron que el bombardeo vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú exigió una evaluación imparcial por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, alertando que este tipo de agresiones amenaza con desestabilizar no solo a Asia Occidental, sino también a la seguridad global. Y además, el portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baghei, afirmó este lunes que el memorando de entendimiento con Washington respondía plenamente a los intereses nacionales de su país, pero la Casa Blanca optó por negarse a cumplirlo. El vocero persa condenó también las agresiones estadounidenses contra infraestructura civil y sanitaria de su nación, asegurando que es una muestra de la lógica destructiva de Occidente. Cuando Estados Unidos habla de diplomacia, se refiere a coerción, intimidación, amenazas y sanciones. Mientras se mantenga dentro de ese marco y pretenda imponer sus exigencias a la nación iraní, nuestra respuesta será, a su vez, defender la dignidad y la soberanía nacional de Irán. Los mediadores están trabajando y esforzándose para evitar la escalada de tensiones. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para detener los crímenes de Estados Unidos. La diplomacia conoce bien sus funciones y no escatima esfuerzos. En cuanto a la escalada bélica, la responsabilidad recae exclusivamente en Estados Unidos, al insistir en utilizar el territorio de países de la región y al violar y vulnerar la soberanía de estas naciones. Estados Unidos continúa sus ataques contra Irán. Hemos recalcado en repetidas ocasiones y lo reiteramos que no albergamos hostilidad ni enemistad hacia ningún país de la región. Somos vecinos eternos de estos países. Reconocemos y valoramos nuestros intereses comunes con ellos. Al mismo tiempo, esperamos de ellos y se lo hemos solicitado reiteradamente que, en cumplimiento de sus obligaciones, conforme al derecho internacional y al principio de buena vecindad, impidan que Estados Unidos utilice su territorio e instalaciones para atacar al país islámico. Le comento que el nuevo primer de Reino Unido, Andy Burnham, asumió su función este lunes tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar un gobierno.
El líder laborista tuvo una audiencia con el monarca en el Palacio de Buckingham, residencia de la familia real, luego de que Keir Starmer renunciara a dirigir el país. De igual modo, en su comparecencia ante los medios, Andy Burnham prometió un nuevo modelo político y un nuevo sistema económico para el país. Gran Bretaña necesita mostrarle al mundo que puede recuperar su estabilidad una vez más. Y ese es nuestro desafío, hacer que la política funcione, hacer que funcione mejor. Yo sé que la gente en sus hogares está agotada de la política. Les escucho. Y quiero ser honesto con ustedes. No hemos sido suficientemente buenos y necesitamos ser mejores. Seremos mejores. Haremos que este momento sea una ruptura del ciclo para Gran Bretaña, trayendo con nosotros los mayores cambios en los últimos 40 años. Un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico. A la entrada de Downing Street, Andy Burnham anunció que su gestión al frente de Reino Unido incluirá, entre otros aspectos, una reforma al sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de erradicar el fenómeno de las personas sin hogar en el país. Le proponemos un fragmento de sus declaraciones. Durante este año, daré a conocer un nuevo plan para Gran Bretaña. Un plan de 10 años, trazando un camino desde donde estamos ahora, a donde yo creo que todos queremos que Gran Bretaña esté, de donde sea que vengamos, de donde sea el partido que respaldemos. Pero puedo hacer algo para darle a la gente un espacio para respirar ahora, algo de ayuda con el costo de vida. Y voy a establecer algunas de esas medidas a partir de mañana, incluyendo cómo vamos a pagar esas medidas. Ayudaremos a más jóvenes a ingresar a la fuerza laboral al cambiar el sistema educativo y darles más respaldo, más salud mental. Y construiremos más hogares estatales. Esa es la manera sostenible de hacer que el costo del bienestar disminuya para enfrentar nuestras metas fiscales y honrar nuestros compromisos sobre defensa a nuestros socios internacionales. Nacido en Liverpool en 1970 en una familia de tradición laborista, Andy Burnham inició su carrera política a los 20 años y fue apodado el Rey del Norte. Es ampliamente conocido por sus 9 años como alcalde del Gran Manchester, donde mejoró los servicios públicos y renovó el sistema de transporte, devolviéndolo al control público. Le proponemos un fragmento que nos acerca a su trayectoria política. Al asumir el mando como nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham advirtió que esta era quizá la última oportunidad del partido para cambiar su suerte. Ante legisladores y dirigentes, se comprometió a liderar un equipo unido y a lograr el cambio que el país tanto anhela. Estamos unidos y ponemos el poder que surge de esa unidad al servicio de las personas en aquellos lugares que han esperado demasiado tiempo a que la política les devuelva la esperanza. Burnham nació en Liverpool en 1970 de padres que eran fervientes seguidores laboristas. Comenzó su carrera a los 20 años trabajando para un diputado y luego fue subsecretario de Tony Blair y trabajó en el gabinete de Gordon Brown. Apodado el Rey del Norte, es más conocido por sus 9 años como alcalde del Gran Manchester. Allí mejoró los servicios y renovó el sistema de transporte que volvió a colocar bajo el ojo público. Dejó el cargo en junio para postularse y regresar a Westminster como diputado por Makerfield. La palabra Makerfield deberá ser recordada en el futuro como sinónimo del cambio que se produjo en la política británica. Este es el momento. Su victoria le permitió desafiar el liderazgo del primer ministro Keir Starmer, quien sufrió meses de agitación política, escándalos y errores en política interna. No es la primera vez que Burnham aspiraba a la dirección del Partido Laborista. En 2010 perdió frente a Ed Miliband y 5 años después fue derrotado por Jeremy Corbyn. A pesar de su propuesta de delegar el poder a las regiones y demostrarse decididamente a favor de las empresas, aún queda mucho por saber sobre sus prioridades políticas.
Se le considera uno de los mejores comunicadores del Partido Laborista y los miembros del partido creen que es su mejor apuesta para frenar al partido Reform UK de Nigel Farage, que según las encuestas podría ganar las próximas elecciones generales previstas para 2029. Con la promesa de dejar atrás las políticas del pasado y devolver la estabilidad al Reino Unido, el laborista Andy Burnham comenzó su mandato con la economía como prioridad. Sobre este tema versa el análisis de Álvaro Martínez Pérez, analista internacional y profesor universitario. Veamos. Creo que aquí este hombre tuvo un gran problema, tuvo varios problemas desde el inicio de su mandato. En primer lugar, intentó llevar a cabo reformas de políticas sociales que no contaron con el apoyo parlamentario de su propio partido, y eso ya le generó grandes problemas desde el principio. Yo creo que el nuevo primer ministro Burnham va a intentar evitar aprender de estos errores, llevar a la mayoría parlamentaria que le apoya consigo en su programa de reformas y centrarse en primer lugar en todas aquellas reformas que pueden conseguir debilitar las opciones electorales de Reform UK y transmitir a la ciudadanía que verdaderamente el Partido Laborista quiere cambiar el Reino Unido en el mandato que obtuvieron hace 2 años, del cual todavía le quedan 3 años por delante. Yo creo que luego también más adelante, una vez que consiga llevar a cabo alguna de estas promesas iniciales, sí que va a tener que afrontar los retos que tuvo que afrontar Keir Starmer, aunque lo hizo demasiado al principio, que son pues las políticas sociales que son de un coste muy elevado, de ayuda a gente con discapacidad y a desempleados, porque es una factura muy alta y no sé de qué manera lo va a afrontar, pero claramente en algún momento lo va a tener que hacer. Cambiamos de tema. Varias naciones sufren las consecuencias del cambio climático. España, por ejemplo, afronta la tercera ola de calor y pone en alerta a 7 comunidades autónomas por las altas temperaturas, lo que dificulta las labores de extinción de los incendios que afectan al país, principalmente en Castilla-La Mancha, así como en Castilla y León. En Guadalajara cada vez cobra más importancia el fuego en La Mierla, donde hasta este lunes se evacuaron unos 24 municipios y otros 14 han sido confinados. Las llamas han arrasado con más de 26.000 hectáreas. Medios locales dan cuenta de que los efectivos movilizados este lunes se acercan a los 400 con una treintena de medios aéreos. Especialistas explican que las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y la orografía del terreno agravan el fuego. El siniestro no solo dejará una profunda huella ecológica, sino también social y económica en la Sierra Norte de Guadalajara, un parque natural de 117.000 hectáreas donde la principal actividad es precisamente el aprovechamiento forestal, pero también la ganadería extensiva, muy afectada por la quema de los pastos y el turismo de naturaleza. A pesar de este escenario, la situación en Zaragoza ofrece un leve respiro con la estabilización de las llamas en Orez. Ello permite que se planifique el regreso de los ciudadanos a sus hogares bajo estrictas medidas de seguridad. Ruge la maquinaria, golpean las palas la tierra, toda la noche trabajando para contener el fuego. Hoy ya respiran más tranquilos en Aragón. El incendio de las 5 villas, con un perímetro de 80 kilómetros, apenas ha avanzado. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Dentro de nuestras zonas estamos haciendo lo que es control, perimetración y enfriamiento. Estamos hablando de 14-15.000 hectáreas, uno de los más grandes de Aragón. Pendientes del viento variable, los vecinos de 6 municipios, alrededor de 1.000 desalojados, están esperando volver a sus casas. La vista es dantesca. Yo no he visto un destrozo tan tremendo. Hay que pensar que así se ha quedado sin nada el término municipal. Está totalmente quemado. Noche muy complicada en la Sierra Norte de Guadalajara. El fuego ha avanzado a gran velocidad. Con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente va a seguir avanzando. Entonces estamos intentando dirigirlo para que no
ocasione daños paralelos que no queramos. Han desalojado 21 municipios, unas 800 personas. Algunos están en un albergue. Salimos corriendo, me sentí un poco asustado. Que con que no se quemen las casas, hija, pues todo lo que haya que pasar, pues lo pasamos. Las autoridades de las provincias afectadas por los incendios forestales en España han creado centros para dar protección a los pobladores de las comunidades en peligro. Los residentes, aunque temen por la complejidad de la situación, reciben las atenciones necesarias. Calles vacías, ropa aún tendida y sobre todo mucho silencio. Estas imágenes de Muriel, con un foco prácticamente sobre el pueblo, son el claro ejemplo de cómo un incendio cambia la vida en cuestión de minutos. Los vecinos de Yen de la Encina, Congostrina y San Andrés de Congosto han sido de los últimos en vivirlo. El día anterior de la evacuación ya estábamos avisados de que teníamos que tener preparados para salir en el momento de que nos mandara la alerta. Muchos han sido reubicados en este albergue de Humanes, donde se han volcado con ellos. Que se hacía falta viviendas para quedarse, ropa, agua, poner lavadoras. Nos están atendiendo muy bien, la Cruz Roja muy bien. Incertidumbre es la palabra que más se repite aquí. Se alegran de que el fuego no se haya cobrado vidas humanas, pero tienen miedo. Muchos han dejado atrás también a sus animales. Hay gente de aquí que tiene 3 o 4 perros, hay gente que tiene gallinas, hay gente que tiene vacas. Yo tengo la casa y un pajarito. Y para hacer la espera más amena, buscan la forma de distraerse. Charlan, pasean y anoche incluso vieron el fútbol. En otras noticias relacionadas con el impacto del cambio climático, le comento que Chile está afectado por intensas lluvias que dejan 5 fallecidos y casi 100.000 personas aisladas debido al bloqueo de rutas. El temporal inició el pasado miércoles 15 de julio y golpea especialmente las regiones de Coquimbo y Atacama en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas. Medios locales informan sobre el despliegue de unos 5.000 efectivos especializados para hacer frente a la emergencia. De igual modo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó alertas en diversos puntos con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia. A su vez, la Municipalidad de Quillota informó que de manera preventiva, las autoridades decidieron suspender las clases en los establecimientos lectivos de la comuna para el martes 21 de julio. Por su parte, el presidente José Antonio Kast defendió la respuesta de su gobierno frente al sistema frontal que afecta a 10 regiones del país y decretó estado de catástrofe en las regiones de Coquimbo y Huasco. Dicha medida permite el despliegue de militares, las restricciones de movilidad, así como el movimiento de recursos y ayuda con mayor agilidad. Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en la gravedad por temas de cortes de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica. Como el jueves estuvimos también en la Escuela de Infantería, estuvimos en la FACH y anteriormente en el CHOA, pudimos evaluar a ver en qué momento se decretaba el estado de excepción de catástrofe y solicitarle, como corresponde en las regiones o provincias que se determine, la activación de este estado de excepción constitucional, y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. La situación en Chile, producto de las precipitaciones, resulta muy compleja. Así lo refirió el ministro de Vivienda de la Nación Sudamericana, Iván Poduje, a una televisora local. Le proponemos un fragmento de sus declaraciones. Básicamente lo que hicimos fue sobrevolar la cuenca del Elqui entre La Serena y un poquito antes de Vicuña. No alcanzamos por condiciones meteorológicas llegar hasta Pisco Elqui Paiguano, que hasta donde se entiende el tema, pero pudimos tener una panorámica bastante completa de ese curso, que es uno de los ejes con problemas. Recuerde que tenemos varios. Sí, claro. Ahora, ministro, de acuerdo al sobrevuelo y permitiendo tener esta mirada y usted ya llevando varias horas en la zona, ¿qué evaluación se hace de la situación? No, estamos en una situación muy compleja, con un desborde sistémico de
del eje principal, que es el Elqui, pero también de los afluentes, que son las quebradas. Esas quebradas, los desbordes nos han inundado casas, nos han cortado caminos. Identificamos 7 puntos de corte camino, que son localidades que quedan aisladas, la configuración que tiene. Uno de ellos, un puente importante que se cayó, ya eso va a ser una obra mayor, y ese puente ha dejado aislado toda un área que está asociada a todo lo que es la comuna de Vicuña, que es una comuna muy grande. Tenemos en la ciudad también inundaciones con rebalses de agua servida en el Olivar. Tenemos localidades aisladas como el Islón. No, estamos en una situación bastante compleja, le diría yo. Sí, y después de este sobrevuelo, ¿la situación ustedes la evalúan peor como la percibían? No, siempre uno, y esto pasa en todas las catástrofes, percibe peor el momento en que estamos lidiando con el tema, porque nos llega mucha información. Sí. En general, la información que llega cuando hay alguien, por ejemplo, hay un bombero que está perdido, que nos pasó, se asume lo peor, y en realidad los bomberos están entrampados en un barro para tratar. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que las noticias son mejores, pero lo que estamos viendo en cuanto al daño en infraestructura, el anegamiento de localidades y barrios, acá hay mucha parcela de agrado en el Valle del Elqui, eso es bastante significativo. Ahí tiene un daño importante, y sobre todo, yo le diría, lo más importante, Loreto, es la aislación. O sea, acá este desborde lo que ha hecho básicamente con las quebradas activadas y con los ríos y todos los cursos fluviales activados, es como, imagínense, cercenar todo el sistema de redes de conexión de todos los poblados. De acuerdo con los pronósticos, las lluvias en Chile experimentarán una fluctuación en sus patrones de intensidad, pero la región de Coquimbo se proyecta como la más propensa a ser afectada. Más detalles con la climatóloga Catalina Cortés, quien ofreció una entrevista a CNN en La Nación Sudamericana. Por lo menos lo que se ve en este minuto es que lo más intenso sigue estando en la región de Coquimbo. El resto del país, entre el sur de Atacama y a excepción de Coquimbo y la región del Biobío, ya el día de mañana registraremos lluvias, pero estas van a ser más débiles de lo que hemos visto durante entonces la semana pasada. Y este día, hoy, de hecho, durante la tarde-noche, llega un nuevo sistema frontal que es el que nos va a estar afectando el día de mañana con estas precipitaciones en torno o de un carácter más débil. Se espera que ya el día miércoles, que pase este sistema frontal y que esté presente durante el día de martes, y el día miércoles debiésemos tener una ventana en términos de ya de no tener precipitaciones por lo menos en la zona centro-norte del país. Así que ese también es dentro de todo una buena noticia y un espacio para poder actuar, ¿no? Hay que tener presente, sí, que claramente la condición va cambiando en el día a día, pero en este momento podemos decir que hacia fines de la semana las lluvias vuelven, pero empiezan desde el sur y a avanzar hacia el norte. Algo más típico en la época de invierno, ¿no es cierto? Que las lluvias lleguen a la zona sur y se empiezan a desplazar hacia el norte. Eso es lo que vemos a partir del día jueves 23 y debiese entonces estar llegando la lluvia a Santiago de forma débil también en horas de la tarde-noche de ese día jueves. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.